Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una corriente, hermanos, una corriente de pensamiento que está muy fuerte en estos días y que empezó ya hace bastantes años atrás, es aquella que pone al ser humano, que lo empodera, que lo exalta por sobre todas las cosas, aún hermanos, poniendo al hombre casi a la par de Dios. Y hablando, hermanos, de que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos arreglar nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones. Una corriente, hermanos, que exalta las virtudes de los seres humanos, que empodera, hermanos, no solamente a los hombres, sino a las mujeres. Y esto no únicamente, hermanos, ocurre en nuestra sociedad que nos rodea, sino aún esta corriente de pensamiento ha llegado dentro de nuestras iglesias, donde el Evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo mismo ha sido hecho a un lado y se ha colocado en el centro de la preeminencia, de la importancia de la iglesia al ser humano, al hombre. Exaltamos, hermanos, las virtudes de los seres humanos, que ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos habla que el ser humano tiene virtudes, tiene cualidades, tiene capacidades, que Dios, hermanos, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, pero que precisamente ha sido Dios quien nos ha puesto nosotros, que no somos nosotros mismos, hermanos, los que por nuestra sabiduría hemos logrado algunas cosas. La palabra de Dios, hermanos, nos dice el apóstol Pablo en la primera carta, creo, de Corintios, dice que ninguno piense de sí mismo más de lo que está escrito, sino que piense de sí mismo con cordura. Entonces, ¿cuál es la medida, hermanos? ¿O cuál es la regla por la cual nosotros nos vamos a medir? ¿Y cuál es la medida que nosotros vamos a pasar por cada uno de nosotros para no pensar más de sí mismo? La palabra de Dios nos dice que no piense de sí mismo más de lo que está escrito. Y la palabra de Dios, hermanos, sí, ciertamente nos dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios dijo: hagamos al hombre. Dijo: a nuestra imagen y semejanza. Ese simple hecho, hermanos, nos dice que los seres humanos somos valiosos, ¿verdad? Que tenemos valor. Tampoco vamos a venir aquí a decir que no somos nada, que no valemos nada, que no tenemos ningún valor absolutamente. El simple hecho, hermanos, de ser creación de Dios y de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios nos da un valor tremendo, hermanos, grande. Y yo le preguntaría en esta mañana, ¿quién de nosotros pudiera poner un precio, hermanos, a nuestros hijos? ¿Cuánto vale la vida de nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no daríamos lo que estuviera en nuestras manos y aún lo que no estuviera por causa de nuestros hijos, verdad? Entonces podemos ver nosotros que tenemos un valor delante de Dios y unos con otros, pero tenemos que poner las cosas, hermanos, en su lugar y en perspectiva, porque lo que la palabra de Dios nos habla, lo que hemos leído y que vamos a estar ahorita mirando poco a poco, es en nuestra situación delante de Dios, en nuestra comparación, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, en qué lugar nosotros quedamos frente al poder de Dios, frente a las maravillas y la grandeza
del poder de Dios, y nosotros como seres humanos, ¿en qué lugar quedamos? Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aquí en el versículo 7 del capítulo 4 que estamos leyendo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasos de barro. ¿A cuál tesoro se refiere, hermanos, el apóstol Pablo cuando escribe aquí en el versículo 7? En el capítulo 4, hermanos, y en el 3 también, el apóstol Pablo ha estado hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 4, si leemos del versículo 3 hasta el versículo 6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos de Dios por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo tenemos este tesoro en vasos de barro, se está refiriendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo mismo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo describe aquí el apóstol Pablo como un tesoro, hermanos, porque ciertamente no tiene precio, hermanos, el valor de la palabra de Dios. Cuando hablamos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablamos, hermanos, de toda la palabra de Dios, que comienza a partir del versículo 1 de Génesis hasta el último capítulo 21 de Apocalipsis, hermanos, que es la historia de la redención de Dios hacia los seres humanos. Pero más específicamente, hermanos, el epicentro y la importancia, hermanos, que tiene el centro mismo del evangelio, que habla de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sobresale de alguna manera dentro de la historia de la redención, porque es cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Cuando nosotros lo entendemos y lo creemos y lo abrazamos por fe, hermanos, entonces ocurre algo milagroso dentro de nuestras vidas, y es que nuestras vidas son transformadas completamente. Hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que no cambia nuestra vida. Simplemente no hablamos de un cambio en nuestras vidas, que muchas personas necesitamos un cambio, ¿verdad? Cambiar de manera de vivir, cambiar hábitos, cambiar situaciones en nuestra vida, pero el evangelio no es eso lo único que hace, hermanos, porque hay cosas en este mundo que nos ayudan a cambiar ciertas cosas en nuestra vida, pero no hay nada, hermanos, que transforme completamente nuestras vidas de tal manera que nos haga nuevas criaturas, o que nos permita a nosotros nacer de nuevo desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tiene precio. Es grandioso, es maravilloso, hermanos. Tiene el potencial para cambiar, hermanos, para transformar el mundo entero. Tiene el potencial para cambiar vidas de hombres, de mujeres, de familias enteras cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos hablando no de algo terrenal, no de algo que pertenece a este mundo. En Marcos capítulo 1, el evangelio empieza con estas palabras. En el versículo 1 dice: el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, no tiene sus raíces en este mundo, hermanos. Es un mensaje que viene de lo alto, de arriba, de Dios mismo, para cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, cuando abrazamos por fe ese evangelio, es puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. La persona misma, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, es puesto en nuestros corazones, y la palabra de Dios mora también en nuestros corazones. Entonces,
Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro, hermanos, se refiere al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a Cristo mismo. Pero cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿a quién se refiere, hermanos? Se refiere a cada uno de nosotros. Contrario, hermanos, a la corriente de este mundo que empodera al ser humano y que en este momento, hermanos, domingo a 11 de la mañana, en muchas iglesias, yo puedo decirlo, hermanos, que lamentablemente no está Cristo en el centro de lo que se está hablando ahí, sino que es el hombre el que está en el centro, exaltando sus virtudes y exaltando sus cualidades. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí lo que miramos es una comparación, hermanos, en una frase. Tenemos este tesoro maravilloso, grandioso, que no se puede comparar absolutamente con nada de lo que hay en este mundo. Pero ¿dónde está ese tesoro, hermanos? Está en vasos de barro. Dos cosas irreconciliables aparentemente, hermanos, según el pensamiento de las personas de la época en el que el apóstol Pablo escribió, en la cultura griega, donde ellos decían, pues los dioses están allá, ¿verdad?, en el Olimpo, pero nosotros estamos aquí en la tierra y no hay manera de comunicarnos con los dioses. Ellos son otra cosa, están en otra atmósfera, en otra situación, y nosotros estamos acá, irreconciliable, ¿verdad? Imposible pensar en la mente del ser humano que Dios pudiera tener comunicación con los hombres, mucho menos que Dios pudiese habitar en nuestros corazones. Pero aquí en esta frase, hermanos, el apóstol Pablo lo que pone es la realidad de cada quien, la realidad de las cosas celestiales, hermanos, de las cosas de Dios, que son incomparables y que no las podemos nosotros entender al 100%. Pero también pone, hermanos, pone también la condición de nosotros como seres humanos al compararnos, hermanos, nada más y nada menos con un vaso de barro, con un vaso de arcilla, con un vaso de un material que fue tomado del polvo, hermanos. Vasos frágiles. Un vaso de barro, hermanos, se puede quebrar. Un vaso de barro no vale mucho dinero, hermanos. Un vaso de barro puede ser sustituido por otro. Si se rompe un vaso de barro, simplemente compramos otro. Pero no podemos decir lo mismo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de Jesucristo mismo. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su carta, primera de Pedro, en los 2 últimos versículos, dice el apóstol Pedro que la gloria del hombre, dice, citando a Isaías, la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces el milagro maravilloso, hermanos, que ha hecho el Evangelio, potente y maravilloso, que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. El poder, hermanos, de salvación del Evangelio, lo que ha hecho es unir a Dios con seres humanos débiles, frágiles. Y al estar aquí en esta mañana, hermanos, reunidos en esta iglesia, podemos decir esto, hermanos, que aquí hay personas valiosas, sí, porque son creados a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios les dio talentos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, y los ponen al servicio de la causa de Dios, y que tienen valor, pero que en esta perspectiva, hermanos, que el apóstol Pablo nos está poniendo, tenemos que entender que nosotros como seres humanos, para las cosas eternas, hermanos, para las cosas de Dios, poniéndonos a un lado, no de Dios mismo ya, hermanos, sino de las cosas de Dios, somos insignificantes. Y se manifiesta, hermanos, una tremenda dependencia de nosotros hacia Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Por eso haríamos bien, hermanos, haríamos bien. Podemos decir ahora esta frase, sí, ¿verdad?, en poner al hombre en su lugar que le corresponde, y poner a Dios y a su Evangelio en el lugar que le corresponde.
El lugar que le corresponde a Dios, hermanos, está en su trono de gloria. Como dice la palabra de Dios, habita en lugar inaccesible. Y a nosotros, en nuestra perspectiva humana de debilidad y de fragilidad, que en cualquier momento nos podemos romper, hermanos, y nos podemos quebrar, pero que Dios nos ha dado la gran bendición de creer en Él, hermanos, en su Hijo Jesucristo y en su Evangelio, y desde ese momento nosotros poder decir que en este vaso de barro frágil, hermanos, que se enferma, que se cansa, que se debilita, que es tentado continuamente, hermanos, en este vaso de barro frágil habita la majestad del poder de Dios y su palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Literalmente, hermanos, esta frase literalmente, como está escrita en el idioma griego, dice la calidad del extraordinario poder. Podemos leer entonces porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la calidad del extraordinario poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Los primeros creyentes, hermanos, los primeros hombres que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, fíjese, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que va de acuerdo a toda la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, los primeros discípulos que Él llamó para que le siguieran, ¿quiénes fueron, hermanos? ¿Se acuerda usted a quién llamó en Marcos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 20? Dice que llamó a 4 personas, primeramente, hermanos, a 2 pares de hermanos, a uno Simón y su hermano Andrés. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban arrojando las redes, pescadores, hermanos, sencillos del pueblo. Siguió más adelante, se encontró con otros 2 hermanos, Juan y su hermano Jacobo, que estaban remendando las redes. El Señor Jesucristo les dijo: síganme y os haré pescadores de hombres. Y aquellos hombres, dice que dejando las redes, dejando a su padre con sus jornaleros, dice que se levantaron de ahí y siguieron al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo no fue, hermanos, a las sinagogas o no fue al templo a llamar a los sacerdotes y a los escribas, a las personas que estaban preparadas intelectualmente para que les sirvieran? Porque en el mundo, hermanos, nosotros sí hacemos distinciones, ¿verdad? Hay unos que saben más que otros, hay unos que están más preparados que otros, pero para Dios, hermanos, todos absolutamente somos iguales. Y si nos va a usar, no va a ser conforme a nuestra sabiduría o lo que nosotros sabemos o el poder que nosotros podamos tener, sino que va a ser conforme al poder de Dios que nos va a usar a cada uno de nosotros. Más adelante, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 13 y 9, vamos a mirar este pasaje. Ya el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado, había partido a la presencia de Dios, y sus discípulos habían comenzado a predicar la palabra del Señor, y 2 de sus discípulos, a los que ellos habían llamado el apóstol Pedro y el apóstol Juan, se habían encontrado con un hombre en el templo, ¿verdad? Dice en la puerta llamada La Hermosa, ¿se acuerdan? En donde aquellos hombres le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esto causó, hermanos, un revuelo entre las autoridades religiosas de aquel tiempo, de manera que apresaron a aquellos hombres, ¿verdad? Porque estaban predicando en el nombre de Jesús, que tenía poquito que lo habían crucificado, y todavía ellos se empeñaban en seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Pero en el versículo 9 del capítulo 4 de Hechos al versículo 13 dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese las palabras tan tremendas, ¿verdad? De poder, de denuedo, de estos hombres sencillos, hermanos, pescadores. Y las palabras que dijeron los que los estaban oyendo en el versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque eran vasijas de barro, débiles, frágiles, que se podían quebrar en cualquier momento, hermano, como tú y como yo, pero que tenían dentro de ellos algo maravilloso y grandioso, que era el poder de Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a Jesucristo mismo. Entonces el poder, lo que ellos decían: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que ellos tenían, hermanos? El poder de Dios por medio del Evangelio. Levántate y anda. Los primeros creyentes, hermanos, los primeros discípulos que creyeron a la predicación de los apóstoles, la mayoría, la gran mayoría de ellos, hermanos, fueron gente humilde, gente pobre, esclavos, hermanos. En aquel tiempo la esclavitud era algo normal. La tercera parte de la población del Imperio Romano, hermanos, la tercera parte de la población del Imperio Romano eran hombres esclavos. Y ellos fueron, hermanos, los primeros que creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No porque los demás tuvieran más poder o fueran mejores que ellos, sino porque Dios, en su misericordia y en su gracia, quiere enseñarnos, hermanos, que no es el poder de Dios ni la sabiduría de Dios, sino que no es el poder del hombre ni la sabiduría del hombre, sino que es el poder y la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos para allá. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuántos sabios hay aquí, hermanos? ¿Cuántos poderosos hay aquí? Cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, ¿en qué condición nos encontró, hermanos? Eso no significa que el Señor Jesús nos salva, ¿verdad?, a hombres sabios, a hombres poderosos según la óptica del ser humano, sino que dice: no son muchos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero algunos de ellos también los rescató el Señor, pero para manifestar, hermanos, su sabiduría y su poder, y para enseñarle al hombre, hermanos, que no podemos nosotros contribuir con absolutamente nada para la salvación que Dios tiene para nosotros. A Dios le plació escoger a lo más vil y menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo también de esto, hermanos. Podemos decir de alguna manera que el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, era un hombre con sabiduría, ¿verdad? Era un sacerdote judío que tenía sabiduría humana, conocía la palabra del Señor, pero ¿cómo se consideraba él a sí mismo cuando conoció al Señor? ¿Cuál era su visión de sí mismo? En 1 Corintios, aquí mismo donde estamos, capítulo 2, del verso 1 al 5,
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vuelvo a repetir el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mismo apóstol Pablo, hermanos, había llegado a entender que era un vaso frágil, un vaso de barro, y que no dependía, hermanos, de lo que él pudo haber aprendido en otro tiempo en el mundo, sino que dependía completamente de lo que Dios le había dado. En 2 Corintios, hermanos, aquí donde estamos leyendo, pero en el capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Dicen, o sea, otros decían del apóstol Pablo. Fíjese que cuando yo leí estas palabras del apóstol Pablo, y uno cuando lee las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo con una tremenda sabiduría, ¿no?, que Dios le dio, uno se imagina un hombre que también en su oratoria, ¿verdad?, en su retórica, era un hombre con palabras tremendas de sabiduría, ¿verdad?, con una oratoria tremenda, pero aquí lo que dice el apóstol Pablo, dice, sí, las cartas son duras y fuertes, dice, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En este tiempo, hermanos, donde la gente valoraba tremendamente la sabiduría, la capacidad de la oratoria, ¿verdad?, de la retórica. De hecho, en Corintios, en la ciudad de Corintios, había concursos de oratoria, hermanos, y aquellas personas que se dedicaban a esto, a la filosofía y a la oratoria, se ponían a ver quién hablaba mejor, ¿verdad? Entonces habían entrado unos hombres a la iglesia de Corintios, falsos maestros, falsos profetas, que se alababan a sí mismos y que consideraban ellos, hermanos, que ellos eran superiores al apóstol Pablo, porque valoraban, ¿verdad?, la sabiduría del mundo y las cosas que el mundo da. Entonces decían ellos, la apariencia del apóstol Pablo es débil. ¿Cómo sería el apóstol Pablo, hermano? Su apariencia personal. Dice la tradición, hermano, la historia, que el apóstol Pablo era un hombre que tenía problemas en su vista, que tenía lo que nosotros conocemos como, era un hombre visco en su mirada, era un hombre con sus piernas abiertas, lo que nosotros conocemos como una persona como Sambo, ¿verdad? Decimos Sambo. Era una persona baja de estatura, hermanos, una presencia, decían las personas, menospreciable. ¿Qué buscamos nosotros, hermanos? Cuando buscamos una iglesia para congregarnos, como les he comentado algunas ocasiones, y por alguna razón, hermanos, tienen que salir de esta iglesia por X o por Y, una razón justificable o no. Pero ¿qué buscamos nosotros cuando vamos a una iglesia, hermanos? ¿Verdad que usando esta palabra, nos apantalla la apariencia de la persona? Nos apantalla la manera que habla, hermanos, la manera que se expresa con su oratoria. Y no digo yo que no sea importante, hermanos. Ya quisiera, hermanos, tener poquito yo de estos. Yo no sé por qué razón, hermanos, aquellos que están considerados como falsos apóstoles, falsos profetas, tienen una tremenda labia, hermanos, oratoria, personalidad, y se plantan y hablan con aquella seguridad de cosas que no son ciertas, que están en contra de la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos, verdad? ¿Cuántas personas se van por lo que están mirando, por una apariencia, aparentemente una fortaleza física, una fortaleza en su oratoria,
una manera de decir las cosas que les convence. Pero ¿qué tal si llegamos a una iglesia y nos encontramos una persona como con la apariencia del apóstol Pablo, hermanos? Todavía no empieza a hablar cuando ya dimos la vuelta, ¿verdad? Nos dimos la espalda y nos vamos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero no es el poder, hermanos, de nosotros, no es mi apariencia y no es mi oratoria que deseo mejorarla, ¿verdad? Deseo ser mejor para poder presentar mejor la palabra del Señor, pero eso no es lo que la gente conoce como la homilética, eso no es, hermanos, eso no es lo que salva a las personas. Lo que salva a las personas es el tesoro que está en las personas, en los vasos de barro, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Uno de los ataques que el apóstol Pablo recibía, hermanos, es que precisamente era un hombre que había padecido mucho, ¿verdad? Que había sufrido mucho por causa del evangelio. Aparte de que su presencia corporal era despreciable, su oratoria también, era un hombre que podemos decir nosotros en términos humanos le había ido mal. Había sufrido una persecución tremenda y ellos decían, este hombre no puede ser un siervo de Dios, porque a los siervos de Dios les va bien. Los siervos de Dios no padecen, no sufren. Los siervos de Dios tienen buena presencia. Dios está con ellos y Dios no les permite sufrir. Entonces el apóstol Pablo está presentando lo que verdaderamente, hermanos, es un siervo de Dios. Sí, los siervos de Dios, dice, somos frágiles, somos débiles, sufrimos y padecemos. Dice el versículo 8, dice, estamos atribulados en todo. Esta palabra, hermanos, no suena muy atractiva, hermanos. Un mensaje, pararse detrás de un púlpito y decirle a una multitud de personas que están necesitadas precisamente de dejar de padecer, de sufrir, y alguien se para enfrente y les dice, estamos atribulados en todo. Caramba, pues yo vine para dejar de sufrir y este hombre me está diciendo que él mismo está atribulado en todo. Cuando dice en todo, hermanos, ¿a qué se refiere? No necesitamos tomar un diccionario bíblico para poder entender esta palabra en todo, en todo. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, en todo. La palabra atribulados, hermanos, significa presionados, presión. Estamos siendo presionados tremendamente por causa del evangelio. Que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Fíjese lo que el apóstol Pablo, lo que nos enseña la palabra de Dios. Sí, hermanos, nos enseña que padecemos, que sufrimos, pero nos enseña que eso no es lo que nuestros ojos deben poner atención en esas cosas. Que estamos padeciendo, pero eso no es lo importante, eso no es lo que mis ojos miran, hermanos. El sufrimiento, y parece algunos que nos gozamos y nos deleitamos en el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo sufro, verdad? Esta es mi cruz que me tocó llevar. No, porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Sí, estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Le voy a leer una versión que me gustó, como dice ahí en la Nueva Traducción Viviente, estos versículos 8 y 9, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. En otras palabras, hermanos, los siervos de Dios, y que usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, se ha abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los siervos de Dios, hermanos, no ponemos nuestra mirada en los sufrimientos que estamos pasando. Ponemos nuestra mirada
en el autor y consumador de la fe. Los siervos de Dios, hermanos, no somos pesimistas, por más que pudiera parecer un mensaje pesimista, hermanos. Este no es un mensaje pesimista, es un mensaje realista. Es equipar, hermanos, a los hijos de Dios con la verdad de la palabra de Dios. Es no decirte mentiras que vas a parar de sufrir, que vas a parar de sufrir consecuencias por causa de haber abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decirte, sí, tal vez vas a padecer, vas a sufrir las consecuencias por haber abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no nos quedamos estancados en el pesimismo, hermanos, de las cosas difíciles o negativas, sino que somos optimistas, hermanos, porque tenemos una esperanza cierta y verdadera, que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero que mientras estamos en esta tierra, hermanos, en este vaso frágil, hermano, frágil, yo me tengo que sentar en algunas ocasiones, hermanos, porque padezco de mis pies, hermanos, situaciones de lesiones de mi vida pasada. Usted sabe que en la edad adulta se empieza a recrudecer la situación, ¿verdad? ¿Y qué puedo decir yo? Señor, sáname, quítame esto, porque soy siervo tuyo, soy hijo de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tengo un aguijón en mi carne, de la cual he pedido al Señor 3 veces, quítalo de mí. ¿Cuál sería ese aguijón? No lo sabemos, hermanos. Y yo creo, hermanos, yo creo que no está escrito ahí cuál es ese aguijón, para que cada uno de nosotros pongamos cuál es nuestro aguijón, que le pedimos al Señor, no 3 veces, sino 4, 5, o 10, o 20 veces, quítalo de mí. Pero el Señor, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. No hay nada más triste, hermanos. Dejemos al mundo de lado. Pero no hay nada más triste que cristianos soberbios, hermanos. No hay nada más triste que líderes, que pastores, evangelistas soberbios, engreídos, vanidosos, amadores de sí mismos. El predicador que citaba Enrique en la mañana al abrir el servicio, Paul Washer, se me quedaron muy grabadas estas palabras. No hay tal cosa como grandes siervos de Dios. No hay tal cosa como grandes siervos de Dios. Lo que hay son hombres débiles, necesitados de un Dios grande y poderoso. Estamos atribulados, hermanos, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Hay un comercial, hermanos, que yo miraba hace unos años atrás, y que decía, este comercial ponía un vaso a medio llenar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, depende de cómo tú lo mires, medio lleno o medio vacío, depende de cómo tú lo mires. ¿Estás padeciendo en esta mañana, hermanos? Físicamente, económicamente, espiritualmente, emocionalmente. La condición en la que tú estás depende de cómo la mires. Si te quedas ahí, en ese padecimiento, es triste tu situación y tu condición. Pero si miramos como el apóstol Pablo lo mira, hermanos, el lado positivo de las cosas que suceden en nuestra vida, si la miramos como el salmista, hermanos, David, en el Salmo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis perseguidores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es difícil, pero tenemos dentro de nosotros, hermanos, un tesoro
de incalculable valor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, hermanos. ¿A cuántos de nosotros, cuántos de los que están aquí en esta mañana los ha salvado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos los ha rescatado, hermanos? Si yo volteo para atrás, casi 30 años para atrás, hermanos, el día que el Señor Jesucristo me rescató, me levantó, yo puedo mirar algo grande, hermanos, algo cambió el rumbo de mi vida completamente, hermanos. No cambió, no estoy hablando ahorita ni siquiera estoy hablando, hermanos, de cambios en mi vida, o ni siquiera estoy hablando de frutos espirituales, o de madurez espiritual, o de nueva creación, que es lo que Dios hace. Simplemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo me salvó la vida. Me salvó la vida, literalmente, físicamente hablando, hermanos. Pero más allá de ello, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva nuestra vida por una eternidad. Porque esto, hermanos, es de consecuencias eternas, no pasajeras, hermano. No son las bendiciones que Dios nos da solamente para este mundo, sino que son bendiciones eternas. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo, hermano, no solamente llevaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que habla, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos hace unos momentos que el epicentro de todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que debemos escuchar primero, hermanos, y que toda la gente debe de escuchar primeramente, es la vida, la obra y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para creer en Él y poder ser salvos. No habla aquí únicamente de que llevaba por todas partes ese mensaje de la muerte de Jesucristo, sino que Él mismo en su persona, hermanos, estaba dispuesto a morir literalmente por la causa de Jesucristo. ¿Qué había sucedido, hermanos, en aquel hombre que estaba dispuesto a dar su vida, hermanos, por la causa de Jesucristo, físicamente, literalmente? Pero no únicamente, hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir, a que le quitaran la vida físicamente, sino que el apóstol Pablo había estado dispuesto a morir, hermanos, a sí mismo, anímicamente, a sus gustos, a sus deseos, a todo lo que su carne pecaminosa deseaba, hermanos, que es el primer llamado que Jesucristo hace en la palabra de Dios, cuando llama a las personas a que le sigan, a que le sirvan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sírvame. Y sígame. Una verdad del Evangelio, hermanos, que tenemos que proclamar a los cuatro vientos, es que si queremos seguir a Jesucristo, si quieres seguir a Jesucristo, tienes que estar dispuesto a morir anímicamente a ti mismo, a tus deseos. Revísate interiormente. ¿Cuáles son tus anhelos y tus deseos, tus gustos, tus pasiones que hay dentro de ti? Pues el Señor Jesucristo dice, si quieres venir en pos de mí, tienes que morir a eso. Fíjese que una palabra bien interesante que usa aquí, al estar estudiando, porque hay una palabra muy común que se usa, que es tanatos, es la palabra más común que se usa para la muerte, que habla literalmente de la muerte, ¿verdad?, a secas. Pero hay otra palabra, necrosis, y que habla del proceso de la muerte. Quienes han estado, hermanos, al lado de una persona moribunda que todavía no muere, pero que ya entró en un proceso de agonía, donde sus sentidos empiezan a ir poco a poco, donde ya no empiezan a reconocer a las personas, donde la vida se le empieza a escapar y finalmente llega la muerte. Nosotros como cristianos, hermanos, aun cuando el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, mentiríamos si dijéramos que el primer día que le seguimos morimos totalmente al mundo, porque hemos entrado en un proceso de agonía,
en este mundo. No sé cuántos se acuerdan cuando miramos una frase muy curiosa de Martín Lutero, que decía más o menos así. Decía: yo pensé que el viejo hombre había muerto en la pila de bautismo, pero el ingrato sabía nadar, ¿se acuerdan? Dice: no ha muerto. O sea, me di cuenta que no ha muerto, porque yo me doy cuenta que no he muerto totalmente, hermanos, porque me conozco mi corazón, mis deseos y mis anhelos, pero sí me doy cuenta que he entrado en un proceso de agonía y de muerte a este mundo, al cual todos nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres tener vida eterna en Cristo Jesús? Sí hay bendiciones terrenales, hermanos, sí hay, que no son las principales, pero sí las hay. La mayor gran bendición que tiene Dios para nosotros es la eterna, la vida eterna. Son cosas maravillosas y grandes que no alcanzaríamos a enumerar, hermanos, en todo el día, de las bendiciones que Dios nos puede dar. ¿Las quieres? Dice el Señor Jesús. Podemos parafrasear: ¿quieres venir? ¿Las quieres? Niégate a ti mismo, a morir. Para muchas personas, hermanos, es más fácil morir físicamente que anímicamente. Por eso les decía hace unos momentos, la corriente, hermanos, de este mundo que predomina en estos días es en el enaltecimiento del hombre mismo. Es como el profeta Jeremías lo decía, que los falsos profetas fortalecían las manos de los pecadores. Eso significa que iban a escuchar la palabra de Dios de parte de los profetas, y en vez de decirle: están mal, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades, no, les decían: estás bien, eres lo mejor, mira cómo te hizo Dios, estás perfecto, así está bien. Y salían fortalecidos en sus pecados de ahí, de esa reunión, porque el hombre es el centro de la reunión. Porque debemos de estar bien con los seres humanos, para que sigan viniendo a la iglesia, para que sigan asistiendo y traigan a más personas. Jesucristo lo utilizamos únicamente como una cláusula, como un requisito únicamente para identificarnos como iglesia cristiana, pero en realidad quien está en el centro es el hombre. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor, hermano. Uno nos enseña que somos frágiles y débiles. El hombre más poderoso de este mundo, hermanos, si pudiéramos encontrarlo, es hombre frágil y débil. Hay un matemático, filósofo, Blaise Pascal, del siglo XVII. Él se convirtió a Dios ya en su edad adulta, y hablando de la debilidad de los seres humanos, decía: una gota de agua y un soplo de aire lo pueden matar. Microbios que no los podemos ni ver, hermano. Sin embargo, pueden derribar al hombre más vigoroso, más sabio, más fuerte de este mundo. Porque haríamos muy bien, y que es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, poner en perspectiva las cosas en la realidad de lo que son, que Dios es un Dios poderoso y que todavía está obrando y está a cargo de las cosas que están sucediendo en este mundo, y nosotros, por otro lado, débiles y necesitados de Dios todo el tiempo, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Era un hombre, el apóstol Pablo, hermanos, con una disposición a morir. La iglesia cristiana, hermanos, Dios no necesita. La iglesia cristiana, las congregaciones, aún el mundo en donde vivimos, necesita hombres y mujeres con una disposición a morir a sí mismos, a negarse a sí mismos, a decirse no a ellos y decirle a Dios que sí. Vivimos tiempos, hermanos, de un cristianismo
débil, hermanos, en el sentido de que no está produciendo lo que el poder de Dios verdaderamente produce. Y no porque el Evangelio haya sido perdido su poder, sino que los vasos de barro los hemos convertido en vasos de oro y de plata. Nos hemos levantado y nos hemos engreído y nos hemos envanecido nosotros. Entonces el poder de Dios se ha alejado de nosotros. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué no vivo la plenitud de Dios como debiera de vivirla? ¿Por qué leo la Biblia? Hombres tremendos, usados por Dios. Acabamos de mencionar Pedro y Juan, levantando a aquel hombre cojo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Hombres con valor, hermanos, con denuedo, hablando la palabra de Dios delante de personas que podían matarlos, literalmente, por hablar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vemos hombres débiles que a la menor tentación caemos rendidos delante de las tentaciones? Cualquier cosa nos aparta, nos hacen a un lado. ¿Por qué la iglesia cristiana no refleja, hermanos, en este tiempo de tanta necesidad? ¿Sabes qué dicen, hermanos, las personas que practican el matrimonio igualitario? Es que el matrimonio, el matrimonio tradicional fracasó. Usted ve a las familias, todas, donde nomás está el padre o está la madre, o violencia, fracasó. Y sabes una cosa, hermanos, dentro de la iglesia cristiana miramos, hermanos, matrimonios que fracasan. ¿Por qué? Si hay un tesoro que se nos ha sido puesto en nuestros corazones, hermanos, en vasos frágiles y débiles, pero ha sido puesto un tesoro. El Evangelio no únicamente nos salva, nos rescata, nos da vida eterna, hermanos. Nos enseña a vivir una vida agradable delante de Dios y delante de la sociedad. En una ocasión yo le decía a unas personas, a un varón y a una mujer, que estaban en ese proceso de separación, de divorcio, yo les decía, es que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que dice acerca del matrimonio, del rol del hombre, del rol de la mujer, de ninguna manera debiera de haber un divorcio, en la iglesia cristiana. Hemos dejado, hermanos, de manifestar al mundo el poder de Dios, pero no porque el poder de Dios ha fallado, sino porque el vaso de barro se ha quebrado. Porque tenemos que llevar por todas partes que vayamos, hermanos, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Una vida gloriosa, hermanos, maravillosa. Una vida excelente, el unigénito, esa es la palabra, el unigénito de Dios, que no hay otro como Él. Esa vida, hermanos, si no queremos llevar la vida de Jesús, hermanos, pero no queremos llevar la muerte. Queremos las bendiciones, pero no queremos la cruz. Queremos la corona del Señor, pero no queremos la cruz, llevar la cruz. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, estamos entregados siempre a muerte por causa de Jesús. La vida del apóstol Pablo, hermanos, y de sus consiervos siempre pendía de un hilo. Donde quiera que iban, siempre la vida de ellos estaba en peligro. Pero su vida anímica, hace mucho tiempo que la habían dejado atrás, hermanos. Habían muerto de tal manera, dice el versículo 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es otra manera de decir, en estos vasos de barro, en esta carne perecedera, hermanos, mortal.
vamos a ver un momento que vamos a entrar en un proceso de agonía, hermanos. ¿Cómo irá a ser ese tiempo, hermanos? No lo sé. Pero ya ahorita cada uno de nosotros, hermanos, estamos en un proceso rumbo a la muerte. Porque estamos en un cuerpo mortal, frágil, que un día se va a terminar, se va a acabar, hermanos. Pero mientras eso sucede, hermanos, si nosotros tomamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesús se va a manifestar en ese cuerpo débil y mortal. Yo me pregunto, hermanos, aquí donde estamos asentados en esta colonia, en esta esquina de esta colonia, hermanos, estaremos manifestando la vida de Jesús. ¿Qué es la vida de Jesús? ¿Quieres saber qué es la vida de Jesús? Lee la Biblia. Lee los 4 evangelios y vas a mirar la hermosa y preciosa vida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando padecía no respondía con maldición, que cuando era injuriado, hermanos, encomendaba su causa a aquel que sabía que le podía librar. El amor andando en este mundo, hermanos, que no guardaba rencores, que amaba, que el amor se derramaba por todos sus poros, hermanos. Que cuando estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, mientras aquellos hombres clavaban sus manos, hermanos, en aquel madero, él solamente podía decir estas palabras: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un hombre excelente, maravilloso. Estamos manifestando, hermanos, la vida de Jesús en nosotros. Había unos hombres aquí que estaban completamente equivocados, hermanos. Falsos profetas, falsos maestros. Tienes que tener una buena oratoria, tienes que tener una buena presencia, te tiene que estar yendo bien para que puedas manifestar que Dios está contigo. Pastores, vayan por delante de su congregación, con sus carros del año, con sus casas nuevas, para que su congregación sea bendecida también. Imagínense el apóstol Pablo: somos atribulados en todo, llevo por todas partes la muerte de Jesús. Pero eso, hermanos, morir a nosotros mismos, estar dispuestos a dar nuestras vidas al Señor, hermanos, en todo lo que nosotros somos, nos trae vida. Las palabras de Dios son vida para nosotros y medicina para nuestros huesos. El apóstol Pablo, hermanos, y sus consiervos se entregaron voluntariamente a la causa de Jesús. El evangelio, hermanos, es una causa, hermanos. Jesucristo tiene una causa, la causa de Jesús es su evangelio, la predicación de las buenas nuevas del evangelio. Y estos hombres se entregaron completamente a la causa del evangelio. Aquí mismo en el 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay realidades en la Biblia que están muy lejos, hermanos, de nuestra experiencia personal, pero que es tiempo que nosotros nos volvamos a Dios, que nos volvamos a Dios y a su palabra, y que es lo que Él pide de nosotros. Debemos de estar dispuestos a morir, hermanos, por Jesús, así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y esta gran frase, hermanos, del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con esto termino: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este vaso de barro, lo vivo por la fe
en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y si nosotros fuésemos sinceros, hermanos, empezando con un servidor, y nos pasáramos bajo esa regla, este versículo que acabo de mencionar, pudiéramos decir las mismas palabras, hermanos. Cuando el Señor me rescató, hermanos, en los primeros días, pues el primer amor, ¿verdad? El entusiasmo de conocer al Señor y su palabra. Este fue uno de los versículos primeros, si no el primero, que me aprendí y que anotaba donde quiera que podía, con Cristo juntamente. Iba para donde trabajaba la tapicería, un pizarrón, con Cristo, y todo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El punto es que muchas veces nosotros, hermanos, si pudiera ser posible eso, pero para que pudiéramos entenderlo un poco, nos bajamos de la cruz, hermanos, para vivir nuestras propias vidas como nosotros queremos. Existe una falta de confianza, hermanos, en el poder de Dios y en la soberanía de Dios, para poder entender, hermanos, que Él tiene completo control de todas las cosas. Si nosotros entregamos nuestras vidas y nos rendimos completamente al Señor, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros.